Bueno, vamos a meternos de lleno en un argumento teológico. La verdad es que es bastante particular. Uno que conecta dos temas que, a simple vista, parece que no tienen nada que ver. Por un lado, las sentencias judiciales en Estados Unidos sobre el matrimonio y, por otro, la teoría de la evolución. Y claro, la pregunta es evidente. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues bien, la fuente de la que parte este análisis sostiene que ambos acontecimientos son en realidad las dos caras de la misma moneda, o sea, parte de un único ataque espiritual y además coordinado. Vale, para entender bien esta conexión, lo primero es ir al núcleo, a la tesis central de este planteamiento. La idea es la siguiente. Hay una especie de ofensiva espiritual contra dos instituciones que, según el relato bíblico, se establecieron en la mismísima creación. La primera, el matrimonio, entendido como la unión entre un hombre y una mujer. Y la segunda, el sábado, el séptimo día de descanso. Vamos con el primer pilar de este argumento, que se enfoca en cómo se ha ido redefiniendo legalmente el matrimonio, concretamente en los Estados Unidos. El análisis traza una cronología muy específica para ilustrar este cambio en la definición. Todo arranca en 1996 con la Ley de Defensa del Matrimonio, la famosa DOMA. Luego, en 2008, California aprueba la Proposición 8 y el punto de inflexión llega en 2013, cuando el Tribunal Supremo de UU interviene en ambos casos y, en la práctica, cambia el panorama legal. Y aquí se subraya algo interesante, el cambio de postura de figuras políticas clave. Por ejemplo, Bill Clinton, que en 1996 firmó y defendió la ley, y años más tarde la calificó como uno de sus mayores errores. La interpretación que se hace no es la de una evolución personal, sino más bien una reacción a la fuerte presión de los medios y de una opinión pública que estaba cambiando. Al final, las decisiones del Tribunal Supremo estuvieron muy divididas. Fue un 5-4, una votación súper ajustada que seguía líneas ideológicas muy claras. Pero ese único voto de diferencia fue lo que en la práctica alteró la definición legal del matrimonio a nivel federal. Y justo aquí es donde el argumento da un giro de tuerca y conecta los dos puntos. La reflexión que se plantea es, a ver, si el Tribunal Supremo estuvo dispuesto a declarar inconstitucional una definición del matrimonio que, según la Biblia, viene de Dios, ¿qué nos hace pensar que ese mismo tribunal no estaría dispuesto a redefinir también lo que es el sábado? Así que con esa pregunta en mente pasamos a la segunda parte de esta doble ofensiva, el ataque al sábado. Y según esta perspectiva, el ataque viene por dos vías. Por un lado, un método directo, que sería la persecución y la imposición de leyes dominicales para que se observe el domingo en lugar del sábado. Y por otro, un método mucho más sutil, casi subliminal, que busca socavar la base misma del sábado. Para respaldar esta idea del ataque directo, se recurre a la escritora Ellen G. White. Ella escribió hace tiempo que para ganar popularidad y apoyo, los legisladores acabarían cediendo a la demanda de una ley dominical, o sea que la presión política sería el motor de este cambio. Y se argumenta que esto, en realidad, no es nada nuevo. Se señala un precedente histórico muy claro. La Ley Dominical Civil de Constantino en el 321. Empezó como una ley civil, pero con el tiempo, en el Concilio de la Odisea, se transformó en un decreto puramente religioso, es decir, una ley civil de descanso que acaba siendo una herramienta de imposición religiosa. Pero ahora viene la parte, para mí, más sorprendente del argumento, el ataque subliminal. ¿Cuál es? Pues bien, aquí se identifica a la teoría de la evolución como ese ataque sutil e indirecto. ¿Por qué? Porque si se acepta la evolución, se está erosionando, poco a poco, la autoridad del relato bíblico de la creación. Y claro, si se ataca la base de la creación, se ataca de raíz la justificación del sábado. Para ilustrar este punto, se citan unas declaraciones del Papa Francisco. En ellas decía que al leer el Génesis, corremos el riesgo de pensar en Dios como un mago con una varita mágica, pero que no es así. Y añadía que el Big Bang no contradice la intervención divina, sino que de hecho la requiere. Es decir, la visión que se presenta aquí es que Dios pudo usar la evolución como su herramienta de creación a lo largo de millones de años. Y claro, desde la perspectiva de este argumento, esto tiene una consecuencia enorme. Convierte el Génesis en una alegoría, no en un relato literal. Y esto nos deja con dos visiones del mundo que son básicamente incompatibles. Por un lado, la creación literal en 6 días de 24 horas, que es la base tanto para el matrimonio como para el sábado. Y por otro, la evolución teísta, donde Dios usa la evolución y el Génesis pasa a ser una metáfora. Así que esta es la lógica central del argumento. En el momento en que el relato de la creación del Génesis deja de ser literal y se convierte en una alegoría, se dinamita la base bíblica tanto para el matrimonio como para el sábado del séptimo día. ¡Bum! Desaparece el fundamento. Vale, ya tenemos las dos piezas. Ahora vamos a ver cómo se unen para llegar a la gran conclusión sobre cuál sería el impacto final en la sociedad.
La idea es que este doble ataque está diseñado para provocar una desintegración total de la sociedad, en dos ejes. Un ataque horizontal, que al redefinir el matrimonio rompe la familia, que es el núcleo de la sociedad, y un ataque vertical, que al redefinir el sábado rompe la relación de las personas con Dios como su creador. Y llevando este razonamiento hasta el final, la predicción es bastante drástica. Se vaticina que quienes honren el sábado bíblico acabarán siendo denunciados como enemigos de la ley y el orden, como gente que rompe la moral social y causa anarquía y corrupción. Y de esta manera es como, según este planteamiento, dos temas que parecían no tener nada que ver, el matrimonio y la evolución, convergen en un conflicto final. Una crisis nacional que obligará a la gente a elegir entre la autoridad del Estado y lo que consideran la ley de Dios. Como hemos visto, este es un argumento teológico complejo, con muchos pasos, pero más allá de las creencias de cada uno, nos deja flotando una pregunta final que va al corazón de cualquier sociedad. Si las definiciones que considerábamos fundamentales pueden cambiarse, ¿qué es lo que nos sirve de ancla? ¿Dónde está el punto de referencia definitivo?